Muy buenos días desde Melon Bites. Andaba yo buscando frío, una temperatura realmente fría, para probar esta térmica que llevo puesta. Luego os comento de qué se trata, ya que es una prenda bastante económica, puede ser interesante, pero hasta que no la dé caña, pues no os puedo confirmar nada. Como lo que quería yo era probar cómo abrigaban frío, y nos hemos encontrado este día completamente azul, con el sol calentando y casi 10 grados, pues me he quitado la camiseta que tenía debajo, de manga larga, me he puesto esta directamente y a ver si es capaz de evacuar o retiene más calor a este límite de temperatura. He estado subiendo un rato con la térmica, no he notado un sudor excesivo, sí he notado un poco como una capita de calor alrededor del cuerpo que me protegía incluso en zonas que había un poquito de brisa. La brisa es muy ligera y con la camiseta que me he puesto ahora sí que noto esa brisa de vez en cuando, como me enfría un poco más. Día increíble, como os he comentado, ya yendo en llano, o bueno, iba terreno irregular, pero manteniendo un poco una altitud, iba muy cómodo. El calor que generaba pues se iba manteniendo con la camiseta, y el sobrante, la verdad, que evapora muy bien. Y vamos a hacer una paradita, con lo cual nuestro cuerpo ya no va a generar el mismo calor. Quería comparar la Montane. ¿Por qué? Porque estos tejidos llamados alfa, o un poco para entendernos, se trata de algo muy simple, es como una malla muy fina, muy transpirable, a la cual se le adosa pues un tejido como esto. En este caso son como unos pelos de toalla, así, bueno, es poliéster, el cual lo que hace es retener el calor, pero al mismo tiempo transpirar muchísimo, con lo cual podemos aclimatarnos a diferentes situaciones. Bueno, ahora me he puesto la Montane porque efectivamente es una de las prendas que yo quiero comparar con esta. En peso son muy similares, en volumen diría que quizá la Montane ocupe un pelín menos. Esto pesa 175 gramos, es un poquito más ligero. Esto, como tiene una cremallera, pues sobre 215, 220 gramos. No es una gran diferencia, pero el precio sí. Algunos de vosotros ya me estaba preguntando por este tipo de prendas en AliExpress, ya que los precios alfa de verdad son tremendos. Mientras no sople mucho, te va a aislar muy bien del frío, y lógicamente, como es muy transpirable, cuanto más sople, más calor vas a perder. Pero no deja de ser una capa térmica válida para poder llevar de varias maneras. Hoy, para probarla un poco a fondo, la he llevado sin camiseta debajo, para notar de verdad la transpiración, si era buena o no. Y he de decir que la transpiración es bastante buena, si no igual que la Montane. La sensación térmica es un poquito más que la Montane. Es curioso, el viento viene, brisas que viene y va, y como es fresco, estamos a 7-8 grados de temperatura, pues se nota. Y he de decir que retiene un poquito más el calor, noto que estoy un poco más aislado. Por eso es mi interés en daros una referencia de una prenda que conozco muy bien, que es la Montane. Si yo tuviera frío, lo combinaría indudablemente con un cortavientos. Creo que es una combinación, ya veis, 170 gramos o 175 y 100 gramos, pues por 275 gramos tenemos, no estoy hablando para invierno, hoy no hace un día de invierno,
nos poníamos esto debajo del cortavientos y achicharraos, achicharraos. Para no entreteneros mucho, voy a ir al resumen y mi opinión sincera. Como digo siempre, vuestros comentarios son súper interesantes. Y en el último vídeo sobre las copias y las falsificaciones, vi que la mayoría de vosotros está de acuerdo en que las marcas, la verdad, que han ido subiendo y subiendo precios. Algunos de vosotros confiáis absolutamente en ellas. Yo no del todo, ni creo que hay que dejarles campo libre, porque es un negocio y lógicamente lo que quieren es ganar el máximo aportando lo justito. Eso no significa que esté a favor ni de copias ni de nada, simplemente estoy a favor de que haya oferta en el mercado. Dejadme contaros sobre este Polar, ya que representa un ejemplo clarísimo de lo que es una cosa económica, bien hecha, bien terminada, con sus etiquetas, su marca, y que a mí me ha llegado en 7 días a casa y no tengo ninguna pega porque no he encontrado descosidos, no he encontrado nada mal. Que lógicamente las Alfa que utilicen tejido de Polartec certificado sean mejores, por supuesto, pero cuando rondan entre los 120 y 140 euros, creo que otra vez se les ha ido la pinza. Desde este humilde canal lo único que quiero es aportar posibilidades. Aquí ya no tenemos una copia ni exacta ni una falsificación. Tenemos un tejido parecido, que hace una función parecida y que por 19 euros pues creo que está fantástico. Solo voy a poner una pega y es por ponerla, porque tampoco creo que al precio se le puede pedir mucho más. Y es que, como veis, es elástico en este sentido, pero a lo largo no, es elástico en este. Podía haber sido elástico en los 4 sentidos, lo que hubiera mejorado bastante el confort. Yo creo que es una prenda que, si no tienes nada parecido, un Polar técnico muy transpirable o algo así, por lo que vale está muy bien. Poco más que decir, encantado de leer vuestras opiniones. Os dejo obviamente el link de este y de algún otro que vea en la descripción, y si hay algún cupón disponible también os lo dejo abajo. Que nos vemos en el próximo vídeo.